Existe un malestar silencioso que casi nadie sabe explicar. Haces lo que te mandaron, piensas positivo cuando puedes. Intentas mantenerte firme y aún así sientes que la realidad no responde, como si hubiera un engranaje invisible funcionando fuera de tu alcance. Aquí va una afirmación contraintuitiva. El problema no es la falta de esfuerzo, es el exceso de ruido interno. La mayoría intenta cambiar la vida luchando con el efecto, sin tocar nunca la causa. Lo que pocos perciben es que la realidad no reacciona a la fuerza, reacciona a la conciencia, no al deseo hablado, sino al estado sostenido. Esto suena extraño porque nadie nos enseñó a observar nuestro propio alineamiento interno. Dijeron que todo es aleatorio, que es suerte bazar, pero cuando comienzas a ver las leyes universales en acción, entiendes que nada es coincidencia. Existe un orden invisible respondiendo todo el tiempo al nivel de claridad, coherencia e integridad que emanas. Aquí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el resultado, más se escapa, y cuanto más ajustas quién eres por dentro, más la realidad comienza a moverse sola. No por magia, sino por principio. La inteligencia que organiza el universo responde a la verdad esencial, no a la ansiedad. Por eso, algunos cambios parecen ocurrir en segundos, mientras otros nunca llegan, aun después de años de intento. Si alguna vez sentiste que la vida podría fluir de otra manera, más alineada, más lúcida, más verdadera, que entonces, este contenido no es entretenimiento, es un espejo. Lo que sigue no exige creencia ciega, sino responsabilidad y percepción elevada, porque cuando la conciencia despierta, la realidad no tiene otra opción que acompañar. Hay un punto curioso que pocos perciben. La mayoría se despierta todos los días creyendo que la realidad es dura, fija, casi inmutable, como si la vida fuera un tablero ya armado, donde solo queda jugar con las piezas que cayeron en tu regazo. Esta forma de ver crea confusión, miedos silencioso y una sensación extraña de que algo está mal. Aunque nadie sepa explicar qué, el mentor diría, con calma, esto no es coincidencia. Existe un orden invisible operando detrás del caos aparente, regido por leyes naturales de causa y efecto que no piden permiso para actuar. Cuando alguien comienza a despertar la conciencia, se da cuenta de que el esfuerzo y la suerte no explican todo. Hay personas que se mueven poco y avanzan mucho, mientras otras se agotan y permanecen en el mismo lugar. La diferencia no está en el azar, sino en el nivel de percepción y claridad interior. La realidad responde a la conciencia que la observa, y no solo a las acciones externas. Es como ajustar el lente de una cámara. El mundo no cambió, pero la forma de verlo cambió completamente, y eso lo altera todo. El sabio suele usar una analogía simple. Imagina una radio antigua. Puedes girar del botón con fuerza, quejarte del ruido, culpa para la antena, pero si no estás en la frecuencia correcta, la música no suena. La vida funciona de manera similar. Conciencia, alineamiento interno y lucidez determinan la estación y sintonizas. Libros como El Caballo no piense y hágase rico ayudan a entrenar esta percepción, no como teoría vacía, sino como ejercicio práctico de autoconocimiento y responsabilidad personal. En este punto, algo comienza a inquietar a quien le escucha con atención. Si la realidad no es fija, si existe una inteligencia universal organizando todo en silencio, entonces tal vez el verdadero poder no esté en cambiar el mundo exterior, sino en comprender cómo responde a lo que sucede dentro de ti. Y este descubrimiento lleva, inevitablemente, a una pregunta más profunda sobre el papel de la observación, algo que pocos están listos para enfrentar, pero que lo cambia todo cuando se ve con honestidad.
Cuando este entendimiento comienza a profundizarse, ser una percepción que parece simple, pero desconcierta. La realidad no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Las afirmaciones, repetidas, sin verdad, interior, se convierten solo en ruido. La conciencia lo percibe rápido, pero la mayoría lo ignora. El cuerpo tenso, la respiración corta, el silencio interno roto por la ansiedad. Todo esto comunica mucho más al orden invisible que cualquier frase bonita. Ahí entra la lucidez, observarse antes de intentar cambiar algo. Existe una ley universal silenciosa actuando aquí, la misma que rige el equilibrio de la naturaleza. Lo que observas internamente moldea lo que se manifiesta externamente, no por magia, sino por coherencia. Si alguien afirma confianza, pero vive en constante contracción, el campo responde a la contracción. La percepción elevada entiende que no se trata de pensamiento positivo, sino de alineamiento integral entre mente, emoción y presencia física. Un ejemplo práctico ayuda a aclararlo. Imagina a alguien que dice querer paz interior, pero empieza el día revisando noticias caóticas en el celular, respirando mal y quejándose del clima. El resultado es predecible. Ahora, compáralo con alguien que, al despertarse, hace 3 minutos de silencio consciente, respira profundo, observa su propio estado y solo entonces actúa. La realidad que se desarrolla a lo largo del día tiende a reflejar esa claridad inicial. Pequeñas elecciones cambian completamente la señal emitida. Es en este punto donde la percepción se expande y algo más profundo comienza a revelarse. Observar no es pasividad, es poder. La atención funciona como un foco que organiza el caos. Cuando la conciencia se vuelve más presente, la vida responde con una precisión casi incómoda. Y este descubrimiento lleva naturalmente a un territorio más profundo, donde ya no es la mente consciente la que dicta las reglas, sino capas internas que operan en silencio desde siempre. A medida que esta comprensión madura, queda claro que no es la mente consciente quien sostiene el timón todo el tiempo. Existe una capa más profunda, silenciosa, que observa la realidad sin pedir autorización, el dominio interno donde viven hábitos emocionales, expectativas antiguas, historias nunca cuestionadas. Ahí nace la mayoría de las decisiones. Por eso, tanta gente siente confusión. Dice una cosa, desea otra, pero vive una tercera realidad. El orden invisible responde al todo, no al discurso. El subconsciente funciona como un filtro constante de la realidad. Si lleva miedo, la percepción se estrecha. Si lleva claridad, la vida se organiza. No sirve hablar de abundancia con el cuerpo bloqueado, o de libertad con la respiración contenida. La inteligencia universal lee señales más profundas, postura, ritmo, emoción predominante. Embodiment no es atracción, es coherencia. Es cuando lo que sientes, piensas y haces empieza a caminar en la misma dirección. Un ejemplo sencillo suele abrir los ojos. Alguien que dice querer confianza, pero evita mirar a los ojos, habla bajo y pide disculpas por existir. Está enseñando a su propio sistema qué papel debe ocupar. Ahora, imagina a esa misma persona ajustando pequeños gestos, postura más erguida, voz un poco más firme. Decisiones simples tomadas sin explicarse demasiado. Cuando el cuerpo se lleva al momento presente, sin escapar al pasado ni ansiar el futuro, se vuelve un punto de anclaje que enseña a la mente a alinearse con el ahora. Aquí es donde muchos se pierden, porque se dan cuenta de que no basta con querer out y intensamente. Es necesario convertirse en el tipo de persona capaz de sostener eso. Esta idea confronta, saca del confort y exige autorresponsabilidad, pero también abre una puerta silenciosa. Cuando el ser cambia, la realidad empieza a acompañar. Y este cambio
Curiosamente, no ocurre por fuerza, sino por algo aún más sutil, que implica presencia y entrega. Llegando aquí, algo empieza a incomodar sutilmente, porque queda evidente que manifestar no tiene nada que ver con esperar sentado ni con repetir deseos en silencio. La conciencia superior percibe que la presencia es acción interna. Es un estado de atención viva, donde dejas de luchar con la realidad y empiezas a dialogar con ella. La mayoría intenta controlar todo porque confunde control con seguridad. Pero esa rigidez crea exactamente lo opuesto: resistencia, ruido y retraso. Existe una ley natural operando en silencio. Cuanto más intentas forzar un resultado, más señalas al orden invisible que no confías en él. Soltar el control no es rendirse, es alinearse, es elegir actuar sin tensión, decidir sin desesperación, caminar sin urgencia de demostrar algo. Cuando alguien vive en presencia, el cuerpo se relaja, la respiración se profundiza y la percepción se expande. La realidad empieza a responder con más fluidez porque no encuentra bloqueos internos. Un ejemplo cotidiano ayuda a entenderlo. Piensa en alguien que quiere cambiar de vida, pero revisa resultados todo el tiempo. Se compara sin parar y vive preguntando cuándo va a pasar. Ese estado emite escasez. Ahora observa a quien hace lo que debe hacerse. Cuida su propio estado emocional y sigue adelante sin vigilar el tiempo. Esa persona no está parada, está disponible para percibir oportunidades, ajustar rutas y actuar con claridad cuando llega el momento adecuado. En este punto, la ficha empieza a caer. Presencia no es pasividad, es madurez emocional. Confiar requiere más fuerza interior que controlar. Cuando el individuo aprende a soltar sin abandonar, algo se reorganiza por dentro. Y es justamente en ese espacio de aparente silencio donde patrones antiguos comienzan a emerger, pidiendo ser vistos y tal vez, por primera vez, interrumpidos conscientemente. Cuando los patrones antiguos comienzan a aparecer, mucha gente se asusta y cree que está retrocediendo, pero en realidad, esto es señal de avance. La conciencia elevada percibe que nada ser por casualidad. Repeticiones emocionales, pensamientos automáticos y reacciones previsibles revelan que aún gobierna el dominio interno. Mientras esos patrones operan en piloto automático, la realidad solo obedece la misma lógica de siempre. Romper el ciclo no exige violencia interna, exige percepción y elección consciente. El subconsciente ama lo familiar, incluso cuando eso genera incomodidad. Por eso, el cambio real comienza con pequeñas rupturas. No reaccionar como antes ya es una revolución silenciosa. Cuando surge el miedo y la persona respira antes de actuar, algo se reorganiza. Cuando aparece la confusión y elige el silencio en vez de la impulsividad, la señal cambia. El orden invisible responde inmediatamente a la coherencia entre intención y comportamiento en la práctica. Esto se traduce en gestos simples, pero poderosos. Si alguien quiere vivir con más claridad y equilibrio, puede empezar organizando su propio entorno, respetando horarios, cumpliendo pequeñas promesas hechas a sí mismo. Si desea más abundancia, practicar generosidad consciente, incluso en detalles. Estas acciones hablan directamente al sistema interno. Enseñan, en la experiencia, que se está construyendo una nueva identidad y la realidad acompaña ese cambio con el tiempo. Esta coherencia deja de ser esfuerzo y se convierte en estilo de vida. La persona ya no oscila tanto entre lucidez y confusión. El alineamiento se vuelve la nueva norma, la percepción se afina, el carácter se fortalece y las decisiones reflejan integridad. En esta etapa, algo curioso sucede.
la realidad empieza a reorganizarse casi sin aviso, como si solo estuviera esperando la señal correcta para responder. Todo lo compartido aquí apunta en una misma dirección. La realidad no está fuera de ti. Responde a lo que sostienes por dentro. La pregunta que queda no es si esto funciona, sino si estás dispuesto a asumir la responsabilidad por las elecciones conscientes que haces cada día. ¿Qué patrones has repetido sin darte cuenta? ¿Qué estados internos has alimentado cuando nadie te ve? Esas respuestas definen mucho más que cualquier plan externo. Tal vez la invitación más grande sea esta: deja de esperar que algo cambie para sentirte en paz, confiado o completo. Y si el cambio comienza exactamente ahora, en la forma en que respiras, reaccionas, hablas y decides, ¿qué pasaría si eligieras, incluso en pequeñas cosas, actuar como alguien alineado con la vida que deseas vivir? El orden invisible responde rápido a la coherencia, pero exige verdad. Reflexiona con honestidad. ¿Qué versión de ti está al mando en este momento? ¿La guiada por el miedo y la confusión, o la que ya toca la claridad, el equilibrio y la integridad? No se trata de perfección, se trata de retorno. Retornar a la conciencia, al dominio interno, al silencio que organiza el caos. Cada lección es un voto para la realidad que estás construyendo. Si este contenido te dio lucidez, haz algo con ello. Aplica, observa, ajusta. Y si quieres seguir profundizando este nivel de percepción y autoconocimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, la idea no es distraer, es despertar.